Garcilaso Aguado Sánchez, nací en Mazarambroz, provincia de Toledo, el día 13 de enero de 1926. Nací en una familia rural republicana. Mi niñez la recuerdo en este aspecto, en esta familia de este tipo de trabajo. Empecé a ir al colegio el año que se proclamó la República. Ya he dicho que nací en una familia republicana. Mi abuelo ya había sido el fundador de la primera casa del pueblo. Después mi padre también ocupó lo mismo. Y en el año 1931, cuando empecé a ir al colegio, empecé a ir al colegio antes de proclamarse la República, pero a los 3 meses de ir al colegio se proclamó la República. Tuve la suerte de tener una enseñanza laica todo el tiempo en una escuela pública y gratuita, y allí pues la infancia me pasó de una manera bastante normal, ¿no? Mi padre, que trabajaba en el campo, era un pequeño agricultor, pero que a su vez era dirigente sindical. Pues yo viví en casa desde muy pequeño, viví la política, se leían los diarios todos los días, recibíamos más de uno, aunque siempre venían con un día de retraso, porque entonces la comunicación era muy diferente, y estaba ya desde muy pequeño, estaba al corriente de las noticias, de todo lo que pasaba. Recuerdo muy bien los debates de la época en el Congreso de los Diputados. Entonces no había Senado, solamente había una Cámara. Las cuestiones cuando se aprobó la Constitución republicana y cuando había todas las leyes que se iban promulgando. Hay una que me afectó, o nos afectó a todos, evidentemente de gran manera, pero que yo la recuerdo como una cosa que en el pueblo puso las cosas muy diferentes de como eran, que fue primero la ley de términos que hizo Largo Caballero para evitar que se trajeran trabajadores de otros sitios y los había allí y sin cumplir las normas que había. Esa ley impactó muy fuertemente allí, y la segunda ley que impactó muy fuertemente fue la ley de reforma agraria del año 32, que con arreglo a esa ley allí se hizo la reforma agraria, y yo todo este ambiente lo viví. El de la enseñanza fue algo extraordinario, porque supongo que sabéis que el primer ministro de Instrucción Pública que tuvo la República era un catalán que se llama Marcelino Domingo, que fue el que dio los primeros pasos, y hay que decir que durante el tiempo de la República, hasta que estalló la guerra, porque cuando estalló la guerra ya no se puede decir que continuara esto, se construyeron más escuelas en España de las que se habían construido durante todo el tiempo del siglo XX anterior a la República. En este ambiente fue en el que yo subí. Bueno, recuerdo perfectamente la guerra civil, viví con ella todo el tiempo, estuvimos a unos 12 kilómetros en línea recta del frente toda la contienda, y pues como se puede suponer, la guerra la vivimos intensamente, y tengo los recuerdos que había de entonces, de las cosas que pasaban entonces, los tengo como muy frescos. Después de acabar la guerra, sufrimos las consecuencias de una manera muy fuerte. Mi padre fue encarcelado al cabo de unos días de que habían entrado lo que llamaron las tropas liberadoras. Fue encarcelado y estuvo entre prisión y destierro, prisión y confinamiento, que no destierro, confinamiento. Estuvo 7 años, y cuando volvió, pues aún volvió en libertad vigilada, que tenía que presentarse al cuartel de la Guardia Civil todos los días, en fin, que prácticamente es que no podía salir del pueblo porque todos los días se tenía que presentar. Estas fueron mis vivencias. Explique por qué le pasó esto a su padre. Pues porque había sido, como lo he dicho, fue un dirigente sindical desde temprana edad, y después primero fue primer teniente alcalde y después fue alcalde
durante los años, el primer alcalde socialista que hubo en el pueblo. Como consecuencia de esto, pues la represión se cebó. No había cometido ninguna otra cosa no más que eso, ser socialista o ser republicano, pertenecer a la UGT, porque la UGT y el Partido Socialista se confundían, era lo mismo, y por esa fue la causa de que la burguesía, que en los primeros días parecía que no le iban a decir nada, porque pasaron ya unos días, pero evidentemente los grandes caciques de la zona no le perdonaron que hubiese que hubiese hecho aplicar las leyes que existían y que cumplieran con su obligación los terratenientes aquellos, que cumplieran las normas establecidas, y esto pues fue una de las causas fundamentales para que, sobre todo, trataran de deslegitimarle, de alguna forma de decir que no era bueno, porque tenía un cartel, tenía una imagen de persona honesta, de persona honrada, de persona trabajadora y de persona idealista. En estas condiciones, yo en los años 40 yo había ido al colegio desde el año 31 al 39 con las mejores notas, estaba de alguna manera seleccionado para cursar estudios superiores porque me habían seleccionado en la escuela, atendiendo a aquella cosa que decía Marcelino Domingo de que los estudiantes, los universitarios tenían que salir seleccionados de las escuelas, no tenían que ser los hijos de los que se lo pudieran pagar. Yo fui un seleccionado en este sentido, ya estudiaba desde, hasta el año 39, estaba a nivel de tercero de bachiller, que no me sirvió después, porque cuando se terminó la guerra se acabaron aquella escuela allí, y además, para entrar en el instituto hacía falta varias cosas, pero dos importantísimas que yo ninguna de las dos las tenía. Una, tener dinero para pagárselo, y otra, tener un certificado de afecto al régimen, que tampoco lo tenía. El que tenía era de desafecto. Por tanto, allí se acabaron mis estudios. Lo que he hecho después ha sido prácticamente ya por mi cuenta, y cuando ya he sido mayor, pues que he ido haciendo cosas. Bueno, en aquellos años 40, que fue cuando mi padre pasó todas estas fatigas, pues yo tuve que apechugar, después de haber salido de la escuela nada más, aunque estaba acostumbrado como hijo de un agricultor en el verano de ayudar un poco en las faenas del campo, pero de ninguna manera estaba en condiciones de ponerme a trabajar de la manera que me tuve que poner. Pasé muchas calamidades, pasé hambre física y sobre todo persecución. Por encima de todo, persecución. No era igual que los demás. Tened en cuenta que esto, creo que lo he dicho en alguna ocasión, que el año 39, en el mes de mayo, cuando mi padre ya estaba preso, vinieron a buscarme unos falangistas de mi edad, más o menos, y me dijeron que iban a venir luego por la tarde. Bueno, yo supe que iban a venir, porque me lo dijeron ellos, y me escapé, pero venían con intención de lincharme. Me marché, estuve escondido todo el día, metido en un pozo fuera del pueblo, observando a ver cuando aquella tropa que había venido de fuera y los que estaban dentro, que fueron los que dijeron quiénes era yo, se marchaban. Esa fue una experiencia que no he olvidado nunca, porque, en fin, hubiese podido ocurrir que me hubiesen dado una paliza o yo no sé, o que me hubiesen liquidado allí, porque en otros casos como este se habían dado. Entonces, bueno, como decía, en esos años trabajé en los trabajos más duros, a más de tener que sostener la familia. Mi madre y dos hermanas más pequeñas que yo, la mayor que yo se fue a servir a Madrid, y además tenía que ir a ver a mi padre con frecuencia, por lo menos una vez al mes, aunque 2 veces al mes le teníamos que mandar cosas, porque si no en la cárcel se morían de hambre. O sea que otra cosa que tenía que hacer era, cada 15 días o cada mes, pues coger y desplazarme hasta el penal de Ocaña, que era donde estaba, 70 o 72 kilómetros desde el pueblo nuestro a Ocaña, la mayoría de las veces a pie.
ir 70 kilómetros para allá y 70 para acá. Y cuando utilizábamos algún medio de transporte, en el invierno sobre todo, lo que andábamos eran los 20 o 25 kilómetros desde el pueblo a Toledo, que había la estación de ferrocarril, y después coger el tren en Toledo, hacer un cambio en Castillejos, otro cambio en Aranjuez, y hasta llegar a Ocaña. En el tren, salía de Toledo, teníamos que madrugar a las 3 de la mañana, salir andando para coger el tren a las 8 y llegábamos a Ocaña ya a las 6 de la tarde, o sea que era tremendo, ¿no? Bueno, esto fue, diríamos, lo que yo pasé en aquellos años. No obstante, nunca dejé de creer en lo que creía y de ayudar lo que podía, tanto a mi familia como a las familias de otros, y sobre todo ayudar lo que podía a reorganizar en lo que podía hacerse, porque mientras estuvieron en la cárcel mantuvieron un poco la organización, pero cuando ya salieron la organización estaba completamente, diríamos, deshecha, y hubo que empezar otra vez de nuevo a ir haciendo grupitos y a ir organizando esto. Así llegué a la edad de ir al servicio militar, obligatorio, que era entonces, como es lógico, pero que como era desafecto tuve problemas, aunque ya habían abolido los campos de concentración. Sabéis que los que estuvieron en la zona republicana en la guerra tuvieron que hacer la mili después, y los que eran desafectos hicieron los 3 años de mili con Franco, lo hicieron en campos de concentración, o sea, en batallones de trabajadores. Ya lo habían abolido cuando, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, abolieron estos batallones, pero seguía existiendo el fichaje, y yo era uno de los fichados, y en el ejército, aunque no lo pasé mal, porque debido a que no hice servicio de armas y que tenía una cierta preparación, estuve en la oficina, pero sí estaba encima, siempre tenía encima el peligro de que pasara cualquier cosa. Me arrestaron 2 veces, sin tener yo nada que ver con nada, pero estuve 2 veces arrestado, porque en una ocasión dijeron que había habido una reunión en Tánger y que había habido alguien del regimiento donde yo estaba, y como yo me incorporé más tarde de la cuenta, pensaron que podía ser yo y me arrestaron, y lo pasé mal. Y después otra vez porque un compañero que atendía, un compañero que estaba también en el ejército, había venido de permiso, estuvo en una refriega con los maquis, había habido alguna refriega y había habido heridos, él era practicante, los curaron, le cogieron, y no sé por qué motivo el hombre este llevaba mi nombre, y también me fueron otra vez a molestar a ver si yo tenía que ver algo con todo esto. Bueno, esto así, abuela pluma, he explicado mi vida de joven hasta el servicio militar. Cuando yo tenía siempre en fin, cuando ya mi padre volvió, yo ya tenía 20 años, y me fui al servicio militar, yo en aquel pueblo me asfixiaba. Estaba en que me quería marchar, y cuando me fui al ejército, me fui pensando en que al volver al ejército me iría a otro sitio. Estuve en Madrid una temporada, el año 49-50, final del 49 y principios del 50, unos 6 o 8 meses, y tenía unas dificultades enormes para encontrar un trabajo que a mí me gustara, porque en todas partes me pedían el informe o sea, el certificado de buena conducta o de afecto al régimen, como se decía entonces. Me volví al pueblo, estuve el verano del 50, y ya después del verano decidí venirme a Barcelona, pensando que si en Barcelona me pasaba lo mismo que me había pasado en Madrid, que yo no las tenía todas seguras, pues podía ser que intentara marcharme a Francia, que entonces había que marcharse por la frontera como vienen los emigrantes aquí ahora, ¿no? Porque las fronteras estaban cerradas y no había, y menos para mí, había pasaporte, ¿no? Bueno, pues no, llegué a Barcelona y la verdad es que encontré un cambio bastante importante en la actitud de la gente, y también
yo creo, de las empresas. Yo no solo conocí, estuve trabajando unos meses aquí en la construcción, 3 o 4 meses. Cuando llegué enseguida supe que en la Pegaso podía solicitar una plaza, la solicité, me examinaron al cabo de unos 15 días, hice la prueba bien, pero luego tardaron 2 o 3 meses en llamarme y esos meses estuve trabajando en la construcción porque había que comer, ¿no? Bueno, viví en una barraca en Montjuïc, que había un tío, un hermano de mi padre, que se había venido antes que yo, que también había estado en la cárcel y que tenía los mismos problemas. Lo que pasa es que él era mayor, ya tenía 5 o 6 hijos y se lanzó y se vino para acá, y yo un poco me vine a Barcelona también al calor de él, ¿no? Y por eso viví con él en la barraca que tenía en el Montjuïc hasta que me fui rehaciendo y ya me fui entrando en otras cosas. Bueno, empecé a trabajar en Pegaso el mes de mayo del año 51, y allí las cosas me cambiaron mucho. Fue una situación de mejorar, evidentemente. Hay anécdotas que sería muy largo de contar. Yo tenía unas reservas enormes a que me descubrieran y que me pasara lo que me pasó en Madrid, que no me dejaran estar en la empresa porque era de donde era, y tuve, se puede decir, la suerte de que el primer día que estaba trabajando en la fábrica uno me identificó, sabía quién era y me lo dijo. Sabía quién era, de dónde venía, y yo no le había visto, ni él me había visto a mí seguramente, ni yo tampoco. Lo que pasa es que por los apellidos y por el sitio de donde venía y todo esto, supo que era hijo de mi padre. Y me lo dijo, me asusté mucho, pensé, bueno, y él enseguida me tranquilizó y me dijo, no te preocupes, que aquí eso no lo miran. Me dijo él, yo conozco a tu padre porque era comandante del ejército republicano en el frente de Toledo y estuve haciendo un cursillo de oficial allí en una escuela de guerra que había cerca del pueblo cuando mi padre era alcalde. Y de eso le conocía y me dijo, bueno, no te preocupes, que yo he estado en la cárcel 4 años y también he estado en un campo de concentración y ahora estoy trabajando aquí y nadie me ha preguntado de dónde venía. Empezamos en la fábrica a trabajar. Yo tenía mucho interés en tener un puesto de trabajo fijo, que no tuviese en los problemas que había tenido hasta entonces, y hice mucha bondad en el sentido de aplicarme mucho al trabajo, de procurar pues formarme, procurar promocionar, y así fue. Fui ascendiendo, entré a trabajar como auxiliar administrativo y al cabo de solamente 4 o 5 años que estaba en la empresa era el segundo jefe de la sección. Se había pasado por auxiliar, oficial de segunda, oficial de primera, a jefe de segunda. Bueno, luego mejoré bastante más, pero esto ya vino después. Bueno, en la fábrica yo ya venía, creo que lo dije el otro día, yo me comprometí con el Partido Socialista y con la UGT porque venía a ser lo mismo, aunque había hecho algunas cosas durante los últimos años de la República, los últimos meses, mejor dicho. Había colaborado ya con la UGT porque había llegado a trabajar en la colectividad de campesinos o la comunidad de campesinos que teníamos allí, que era una especie de cooperativa, y había pertenecido a la UGT y había colaborado con ella, pero la verdad es que en el año 47 fue cuando yo me comprometí de verdad con las organizaciones socialistas, tanto UGT como PSOE, y mi primer trabajo fue efectivo y de compromiso el propiciar la abstención en un referéndum que hizo Franco en el año 47, en el mes de julio, no me acuerdo ahora el día, pero yo creo que fue por el 11 de julio o algo así, que era cuando declararon España un reino, ¿no? O reino. Aquella pantomima que evidentemente sacaban más votos de los que había en el censo, pero de todas maneras hicimos esta labor para que la gente no acudiera a votar,
logramos una abstención importante, aunque en los resultados no se reflejó, pero sabían quién no había ido a votar, y esto luego, por esa cuestión, pues sufrimos las consecuencias. Eso antes de venir aquí. Ahora ya estoy hablando, ya estoy en la fábrica, yo he tomado contacto ya con gente de aquí, que había militado en esas organizaciones, aunque los conocía, pero aquellas cosas, y empezamos en la fábrica pues a hacer trabajo en el movimiento obrero de la forma que se podía. Puedo decir que hubo unas luchas, yo creo que era la fábrica, porque la SEAT, que fue combativa, pero la SEAT empezaron las obras en SEAT el año 51, las obras de hacer la fábrica, y para entonces allí ya estábamos organizados, ¿eh? Entonces las primeras huelgas de los años 50, que las hubo muy fuertes, por lo general se generaron en Pegaso, ¿eh? Y allí estaba, no era yo el único, sí, tampoco que fuese de lo más destacado, pero colaboré ya en aquellas cosas, y luego pues tuve con el tiempo, que yo fui, como he dicho, profesionalmente fui promocionando, y estaba bien visto por los superiores, por la dirección de la empresa, por mi capacidad de trabajo y mi manera de actuar, pero claro, había la otra parte negativa, que sabían quién era por el otro lado, y también pues en algún momento tuve problemas, ¿no? Pero bueno, como diríamos, como parte importante, formé parte del grupo de trabajadores que reconstruimos la sección sindical de UGT en los últimos años de la década de los 60, diríamos 68, 69, 70, cuando ya construimos la sección, creo que ya era en el 70. Ya veníamos trabajando el tema, pero al final ya nos constituimos orgánicamente en el año, creo que fue en el año 70. Y a partir de ahí, pues ya organizado con la UGT en Cataluña y con la UGT de España, que por lo general los congresos y las cosas funcionaban fuera, nosotros pues hacíamos lo que podíamos desde dentro, asistíamos allí, pero fuimos formando la organización aquí. Nuestro lugar de encuentro, por lo general, ya en aquellos años, era en la calle Fontanella, que había no sé si está todavía, no lo sé, duró muchos años, ahora no sé, hace mucho tiempo que no sé nada de estos. Había una organización que se llamaba Amigos de las Naciones Unidas en España, aquello era nuestra cueva, aquello era nuestra cobertura, ¿eh? Había una cierta inmunidad, o sea, nos vigilaban, sabían que estábamos allí, pero de todas maneras allí dentro la policía no entraba, ¿eh? Si los cogían sería por otro sitio, y aquello fue cuando nos fuimos organizando y fuimos haciendo. Bien, siguieron las luchas, siguió la organización, creamos el Grupo Socialista de Pegaso, y a continuación, en el año 72 o 73, creamos la primera organización aquí en Hospitalet, la UGT y el PSOE, la Federación del PSOE, y alquilamos un altillo por aquí, en la Avenida de América, el Jaume sabrá mejor por dónde está, ya era cerca de la Gran Vía, y allí en un altillo, una cosa parecida a esta, pusimos una gestoría, una asesoría laboral, que nos servía, había un abogado evidentemente y alguien más para atender cosas de tipo laboral, pero en realidad lo que hacíamos era organizar el sindicato y el partido allí. Teníamos aquello como tapadera, pero allí veníamos a hacer las cosas. Aquí nació también en Hospitalet la organización en ese sentido, las dos ya estaban más separadas, ya no era lo mismo una cosa que la otra, pero de todas maneras teníamos en los estatutos del PSOE estaba establecido que los asalariados que estuviesen afiliados al PSOE, los asalariados que estuviesen afiliados al PSOE, tenían que estar sindicados, y el sindicato donde tenían que estar era en la UGT. O sea, los estatutos del partido
obligaban a estar sindicados en la UGT. Si no se estabas afiliado al partido, se afiliaba a la UGT quien quería, ¿no? Pero los socialistas estábamos obligados a hacer sindicalismo en la UGT. Y bueno, he sabido que cuando ya se murió Franco, nosotros estábamos organizados ya, la organización había mejorado ya mucho. Yo formaba parte de la comisión ejecutiva de la Federación Catalana del PSOE. Era Trilliné. Antes que Trilliné fue Antonio Ruiz, alias El Vinagre, que le tenemos aquí en Hospitalet. Fue el secretario general de la Federación del PSOE. Esto debía de ser en el año 70 o 71 o algo así. Luego ya se hizo cargo Trilliné y en esa ejecutiva de Trilliné yo estuve como secretario de Política Sindical. Así llegamos al momento en que se murió el dictador y que ya empezamos a sacar la cabeza y nos fuimos organizando. Fui en las primeras elecciones que hubo, fui candidato por la Federación del PSOE en una coalición que hicimos que se llamó Socialistas de Cataluña, porque habíamos llegado a un acuerdo con la gente de Convergencia Socialista, que era Raventós, que después se llamó, bueno, aquello había tenido varios nombres, había sido Movimiento Socialista, luego Convergencia Socialista y luego Partido Socialista de Cataluña, que cuando hicimos ya el pacto y nos juntamos, se tradujo en Partit dels Socialistes, de todos. Bueno, yo tuve un papel preponderante en aquellos tiempos, formé parte de la candidatura, digo, en aquellas elecciones. En la UGT, en la fábrica, fui como a los pocos días de morirse Franco, dinamitamos el jurado de empresa, junto con los compañeros de comisiones obreras, aunque ellos estaban en el jurado de empresa y nosotros no habíamos ido, pues en las últimas elecciones siempre nos habíamos abstenido, pero en las últimas, que ya fue muy poco antes de morirse Franco, no sé cuándo fue, cuando hicieron lo de las UTTs y todo aquello, nosotros no acudimos y logramos una abstención fuerte en la fábrica. Ya estábamos organizados, ya teníamos una sección de UGT muy fuerte y nos declaramos independientes. Y entonces, cuando se murió, bueno, a los pocos días de morirse Franco, pues con los compañeros de comisiones obreras que estaban en el comité, dominaban el comité, nosotros les planteamos que el comité no podía seguir, no el comité, el jurado de empresa no podía seguir, porque no era representativo de todo lo que había en la empresa, y nos pusimos de acuerdo y se disolvió, mejor dicho, exigimos unas elecciones nuevas que ya no se llamaron para jurado de empresa, sino para comité de empresa, antes de legislar el gobierno democrático que luego legisló que se hicieran los comités de empresa, pero nosotros lo hicimos antes, y establecimos el comité. Yo, precisamente en aquellas elecciones que forzamos en los primeros meses del 76, antes del 30 Congreso de la UGT, que se hizo en la Semana Santa del 76, en abril, forzamos esto y en ese comité, bueno, aquellas elecciones las ganó la UGT en la fábrica, no mucha diferencia, nosotros sacamos 25, Comisiones sacó 22 y algún independiente y alguna cosa sacaron los otros, el comité era de 60, pero claro, UGT y Comisiones Obreras éramos los que predominaban, por tanto, yo formé parte de ese comité. Después creamos en las otras fábricas de Pegaso los respectivos comités también, y de ahí nació el Comité Intercentros, que también fui miembro del Comité Intercentros en los años que la fábrica precisaba de una modificaciones importantes, una reconversión importante en todo ese meollo de negociaciones con el gobierno, con el INI, con la empresa, con todo el mundo. Yo estuve muy metido en todo esto, a nivel de toda España, no a nivel de Barcelona. Estábamos, la empresa tenía en total 12 o 14.000 trabajadores, entre la fábrica de Barcelona y Madrid, Valladolid, y aquí en San Feliu, Matacás, y en Mataró, que había otra empresa de autobuses que también
fue incorporada a la Pegaso y yo tuve un papel preponderante en aquellas negociaciones y en todo esto, y fui hasta en algunos momentos, fui presidente del Comité Intercentros, que nos turnábamos con los compañeros de comisiones porque ya digo que copábamos más del 90% de los votos y éramos nosotros los que nos repartíamos de alguna forma por un orden, en fin, que no resultase discriminatorio para nadie, pues nos repartíamos las cosas en los comités y en estas cosas. Bueno, llegamos así aquí en Barcelona, en Tarrasa, concretamente, donde yo tengo la casa, donde tengo que ir a dormir ahora, cuando salga de aquí. Entonces tenía allí una parcela y allí reconstruimos la Federación del Metal de Cataluña de la UGT. Esto debió de ser en el año 72 o algo así, que fue cuando elegimos a Luis Fuertes, que era un trabajador de Hispano Olivetti que había sido despedido, como secretario general de la Federación del Metal, y luego fue también secretario general de la UGT de Cataluña. Esto se hizo allí. Después, bueno, ya todo esto, hubo el Congreso de la Federación del Metal aquí, hubo el Congreso de la UGT en Madrid, y cuando ya todo esto se fue normalizando, pues es sabido que yo, desde el puesto desde mi responsabilidad de secretario general de la Federación del PSOE en Hospitalet, pues bueno, formé parte de la candidatura para el ayuntamiento, el número 2 de la candidatura, fui concejal, teniente de alcalde durante 2 legislaturas, del 79 al 87, cuando Pujana era alcalde, y también fui diputado provincial, y en la primera legislatura formé parte del gobierno de la Diputación de Barcelona. El presidente de la Diputación, cuando yo entré en la Diputación, después de las elecciones del 79, era Tarradellas, porque había venido del exilio y le habían dado el puesto de presidente de la Diputación nombrado por Suárez para cubrir el hueco ese de cómo podía estar aquí, y se denominaba presidente de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat, o al revés, no sé cuál era el primero. Con él estuve en el gobierno y después, cuando ya hubo las elecciones para el Parlamento de Cataluña, Tarradellas ya dejó de estar, porque ya el presidente ya fue Francesc Martí. Yo estuve también en la Comisión de Gobierno y con un área de responsabilidad y, bueno, pues tuve también una actuación de cierta importancia en aquella institución. La recuerdo con mucha satisfacción, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento. En aquellos años hicimos un trabajo serio, un trabajo, aunque nos faltaba experiencia, porque no habíamos tenido experiencia de gobierno, pero bueno, yo creo que pronto cogimos, y la ilusión que teníamos, las ganas de hacer, y yo creo que hicimos un gobierno, hicimos una tarea en el gobierno, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, que yo creo que sentó las bases para lo que ha sido después esto en esta ciudad y en este país. En la Asamblea de Cataluña yo particularmente no participé. La representación de la Federación del PSOE en la Asamblea de Cataluña, había 2 o 3 compañeros de la Federación, el que, por una parte, Triginé, que era el primer secretario, pero el que estaba en la Asamblea permanentemente era un chico que se llamaba Félix, ahora no me acuerdo el apellido, que era de Gavà, un pueblo de estos, que era el que nos representaba en la Asamblea de Cataluña. Yo estábamos como partido, pero yo como persona no estuve nunca en la Asamblea de Cataluña, ni en la mesa o Asamblea de Cataluña de Hospitalet tampoco, porque yo, como la UGT estaba organizada por empresas, no por donde vivías, sino por donde trabajabas, yo toda la representación la traía desde Barcelona. Cuando hicimos aquí la UGT, está claro que fuimos nosotros, un grupo de gente de Hospitalet, que trabajamos en Pegaso, fuimos el embrión, pero claro, aquí enseguida, a la UGT que se hizo aquí, se fueron afiliando la gente que trabajaba en Hospitalet, porque de otros sitios no podían venir. Entonces, por esa razón, yo
En la UGT de Hospitalet tuve, ya después, ya en el año 87, 88, fui secretario general del Metal, después de haber estado en el ayuntamiento, o simultáneamente, todavía estaba en el ayuntamiento, pero es porque ya no trabajaba en Pegaso, ya el trabajo lo tenía aquí, ¿eh? Y luego, cuando ya dejé de estar en el ayuntamiento, que trabajé en una empresa del Bajo Llobregat, pues claro, estaba ya organizado y fui en Hospitalet en este sentido. ¿Cómo recuerda esos momentos de conflicto, bueno, pues político, obrero, en su caso también, ¿no? ¿Cómo ¿En dónde? En general. En general, un poco, sí. Bueno, ¿cómo se articulaban las fuerzas y tal dentro de los diferentes a ver, en Pegaso ya he dicho antes que hicimos varias, porque la verdad es que casi no pasaba un año que no hubiese algo, ¿no? Pero sobre todo, cada 2 años por lo menos, cuando se negociaban los... A partir del momento en que se hace la ley, la primera huelga que hizo impacto en Pegaso fuerte fue la del 51, que yo todavía no estaba, fue la huelga de los tranvías, ¿eh? En aquella huelga yo todavía no estaba en fábrica, pero sé que allí hubo unas repercusiones muy fuertes. Al poco tiempo entré a trabajar, todavía había el ambiente. Participé en la huelga aquella de los tranvías del 51, estaba trabajando en la construcción con un prestamista y este prestamista me había enviado a una carpintería a hacer de peón allí, a ayudar a... Y allí participé en la huelga del 51. Y estuve, en fin, estuve en la manifestación que se organizó y todo esto, pero dejemos esto. En la Pegaso, al cabo de un año o 2 que estaba allí, ya hubo un conflicto serio, y recuerdo, ¿cómo lo recuerdo? Pues a ver cómo nos organizamos. Lo primero es que allí, claro, era muy difícil organizar una huelga. Siempre, casi siempre, se ponía como motivo el que queríamos mejorar los sueldos y tal, pero en el fondo pues había mucho más. ¿Cómo se organizaba? Pues un poco por secciones. A la hora del almuerzo había una hora de bocadillo que podíamos parar, pues entonces la gente se hacía corros, y ya a partir del 50, yo no sé qué año fue cuando promulgaron la ley de jurados de empresa y convenios. A partir de ahí fue una constante de huelgas, aprovechando, por un lado, cuando iba a haber elecciones, organizábamos las candidaturas de la gente rebelde y nos reuníamos y la empresa vetaba a alguien y empezaba el movimiento por esos vetos y estas cosas, ¿eh? Y después, cuando había que negociar el convenio, con las plataformas reivindicativas que hacíamos por grupos lo que queríamos pedir, eso era la forma de entrar. Ahora recuerdo una en concreto que debió de ser en el 55, yo creo, o el 56, no me acuerdo bien, que era Acedo Colunga, el gobernador de Barcelona. Hubo detenidos, porque en casi todas las huelgas que había en Pegaso acabábamos con compañeros detenidos y compañeros despedidos. Unas veces eran readmitidos y otras veces no. Por lo general los detenidos casi nunca eran readmitidos. Alguno tuvo suerte de que había estado detenido varias veces y siempre había sido readmitido, como el compañero Cutillas. Pero aquella huelga habían detenido a unos pocos y entonces hicimos un boicot y dijimos que no salíamos a comer. Nos quedamos el turno de mañana, que eran unos 2000 trabajadores dentro de la fábrica, teníamos el comedor fuera de la fábrica, pero nada más cruzar una calle. Había cocineros, en fin, todo el servicio de cocina, porque casi todos íbamos a comer. También había gente que iba a su casa a comer, los que tenían la jornada partida, como era mi caso de jornada partida. Y aquel día decidimos
no salir a comer, no salir de la fábrica mientras no pusieran en libertad a los compañeros que habían detenido injustamente. Aquella es la que recuerdo más fuerte. Tenían por costumbre en la empresa, cuando había estos conflictos, para deshacer la huelga, lo que hacían era cerrar la empresa. Pero aquel día, como nos habíamos quedado dentro, pues no se podía hacer, ¿no? Entonces, a media tarde, no habíamos salido a comer, no había salido nadie porque no es que obligáramos a que no salieran, es que la gente se quedó. Naturalmente que había unos piquetes cerca de la puerta de salida que cuando alguien iba a salir a comer le abroncaban, ¿eh? Y algunos seguramente no salieron porque no les abroncaran, pero algunos salieron y ya no los dejaron entrar. Bueno, pues este día, a media tarde, vino el gobernador, entró en la fábrica con la fuerza pública, se subió allí en un pequeño estrado y nos dijo, nos amenazó, «me las pagaréis». Y al cabo de media hora o así se ve que dieron la orden, supongo desde dentro, porque él estaba dentro, pero tendría la forma de comunicarse con la policía, que la policía entró a palos a disolverla, y aquel día hubo detenidos, bueno, porque ya no miraban quién era, todo lo que iba saliendo iba al furgón. Yo recuerdo aquel día que lo vi venir, que me iban a pillar, porque, vamos, y entonces, claro, yo tenía entonces 30 años. Me subí, la fábrica era muy grande, no sé si vosotros sabéis, la Sagrera, la fábrica de la Sagrera estaba en la calle de la Sagrera, la puerta principal, pero había otra puerta a la Plaza Nadal y luego había las forjas que daban a la Meridiana, pero no había puerta por allí. Lo que sí te puedo decir que yo y algunos más nos fuimos, que había por lo menos 1 kilómetro, de la puerta principal allí había 1 kilómetro de calles. Nos fuimos por allí y saltamos la pared a la Meridiana, que era una pared como estas, ¿eh? Y nos escapamos. Yo aquel día no fui a tomar en mi casa hasta ver qué pasaba, y bueno, luego cerraron la fábrica y estuvimos pues 15 días sin poder entrar. Teóricamente despidieron a todos, y luego iban llamando y haciendo un simulacro de nuevo contrato, ¿no? Luego la antigüedad se respetó y todas estas cosas, pero bueno, hacían todas aquellas cosas. Esa fue una huelga muy dura. Hubo otras también, lo que pasa es que ya íbamos tomando más fuerza y perdiendo más el miedo. Los últimos años fueron muy duros, pero particularmente en el año 72-73, que ya había mucha gente trabajando en la fábrica nueva en la zona franca. La huelga estuvo en las 2 fábricas y también hubo muchos despidos, hubo detenciones y hubo una represión muy fuerte, pero aquella huelga nos envalentonó un poco, porque ya era esto en el año 72-73, no me acuerdo bien, y a los que les despidieron y fuimos a los tribunales, no se conformaron con el despido y hubo juicio en magistratura. Se llenó aquello de gente, una presión enorme, y no sé cómo, pues que resulta que para varios de los que había se ganó el juicio, o sea, declararon despido improcedente. Claro, la empresa tenía posibilidades de dar dinero y no readmitir, pero nosotros eso no lo queríamos, y entonces nos dio posibilidades dentro de fábrica de organizarnos y pedir amnistía y readmisión de todos, y al final eso fue un triunfo enorme porque volvieron los despedidos, ¿eh? y esto pero aquello también hubo una tensión muy fuerte. Y la última encerrona que hubo, y aquella fue ya grave, lo que pasa es que duró poco, porque aquella fue grave, fue cuando fusilaron a estos de la ETA, que fusilaron, los últimos fusilamientos en el mes de septiembre del 75. Pues hubo una asamblea allí
para protestar ya no había tapujos, era una asamblea para protestar por los fusilamientos y pidiendo libertad y tal. Y entonces aquella asamblea entró la policía también y no detuvieron a nadie allí porque dentro de la fábrica y los cabecillas, los que estaban se escaparon y lo que pasó es que no se presentaron a trabajar, desaparecieron, y no volvieron a trabajar hasta que no se murió Franco. Les habían despedido por incomparecencia, no habían venido a trabajar, habían sido dados de baja. Ellos sabíamos lo que pasaba y dónde estaban y estábamos ayudando. Y bueno, prácticamente al día siguiente de morirse Franco aparecieron. Y sí, los readmitieron otra vez y bueno, entonces ya empezábamos nosotros a presionar de una forma más seria, ¿no? Estos son unos recuerdos. Te puedo decir que en los 30 años que yo estuve en la fábrica, si descontamos los últimos 4 años que ya eran en democracia y que ya no hubo más huelgas, porque ya negociábamos de otra manera y ya teníamos libertad sindical y libertad de huelga, pero no hacía falta porque le decíamos, si no esto, iremos a la huelga, pero no llegábamos a ir porque tal, ¿no? Pero de los 30 años, por lo menos 25 hubo huelgas. Pues seguramente hubo más de 25, porque había muchos plantes, muchas cosas, unas eran parciales, pero las que recuerdo de más dureza y esto eran estas, y de más miedo también, porque yo no sé, a lo mejor hay alguien que dice que él no tenía miedo, yo sí tenía miedo, te digo la verdad, se me secaba la boca, cuando pensabas en que podían, y lo que pasa es que habías de tirar para adelante, pero yo por lo menos, y yo creo que otros también, pasaba miedo. Cuando amanecimos el 16 de junio del 77, con un voto de izquierdas en Hospitalet, bueno, en toda España hubo, pero aquí concretamente, no pasó aquí solo, se hizo en muchos sitios, pero aquí concretamente, que amanecimos con unos resultados electorales, que el voto de izquierdas era el 80% del voto en Hospitalet, pues inmediatamente pedimos, aparecieron pancartas que las pusimos tanto los del PSUV como nosotros, elecciones municipales ahora, elecciones municipales ahora, o elecciones municipales ya. Claro, nosotros es que lo veíamos claro, que teníamos que cambiar el ayuntamiento. Bueno, no pudo ser y entonces fue cuando se decidió, no solamente en Hospitalet, lo decidieron las direcciones de los partidos de izquierda, particularmente en Cataluña, también lo hubo en el resto de España, pero aquí es donde más se aplicó este sistema. La Comisión Municipal de Partidos Políticos. Creamos esta comisión y estábamos en la comisión todos los partidos que habían ido o que habían sacado representación en las elecciones del 77, pero no acudieron a esta comisión de partidos políticos, UCD, porque eran los que estaban en el gobierno, aunque aquí habían tenido pocos votos, pero ellos no comparecieron, y el PP, que entonces no existía, era la Coalición Popular aquella, que aquí no hicieron nada, tampoco. De la izquierda estábamos, o sea, de los otros partidos, porque no todos éramos de izquierda, estaba el PP, que había ido en las elecciones junto con Esquerra Republicana y habían sacado un diputado, y como tenían un diputado, pues estuvieron, que era Calixto Corral el que lo representaba, ese de las fincas Corral, que sale... Estaban del PT, estaba Convergencia, que no era Convergencia y Unión todavía, era Convergencia Democrática de Cataluña, porque Unión Democrática en aquellas elecciones había ido por libre, que sacó 2 diputados solo en Barcelona. En toda España, que era aquello de Gil Robles y tal, no sacaron nada. Estaba Convergencia,
el PT, Convergencia, el PSUV y nosotros, el PSOE, que como ya habíamos ido en el pacto de abril con los del PSC, estábamos representados las dos formaciones, ¿eh? Entonces, claro, el partido que más votos había sacado en Hospitalet de todos estos era el nuestro. Y por tanto, el PSUV nos había estado cerca, pero bueno, pero había una diferencia de alguna importancia. No, más que luego hubo en las municipales sí que estuvimos a punto de empatar, ¿eh? Pero en aquellas había habido. Entonces, bueno, yo era el responsable, el que representaba al Partido Socialista, o a Socialistas de Cataluña, que éramos la coalición. Me acompañaba algún compañero de la parte que era Julio Morera, que aquí le conocía, ¿eh? Y por el PSUV primero hubo uno, que yo no sé si se llamaba Artalejo o algo así, que vino la primera sesión o la segunda y ya no volvió más y vino Saura. Pero el primero que hubo del PSUV no fue Saura. ¿Eh? No, no era Fariñas. Fariñas yo le conocía. No, no era Fariñas, era un profesor que vivía por aquí, por esto, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que duró poco. Vino enseguida Saura con los compañeros que estimara oportuno. En realidad, la Comisión de Partidos Políticos la llevamos entre el PSUV y nosotros, porque Convergencia estaba Llobé y un tal Gangonells, que era de Cornellá o por ahí, o que tenía una panadería en Cornellá o no sé qué. ¿Cómo funcionaba la comisión? ¿Eh? ¿Cómo funcionaba la comisión política? La comisión aquella, ¿Qué funciones tenía? nosotros, pues, prácticamente éramos un ayuntamiento paralelo, o sea que nosotros le pedíamos cuentas al alcalde, que era Perelló. A ver, le pedíamos cuentas. Perelló nos acogió siempre muy bien, ¿eh? Perelló estuvo siempre en línea con darnos facilidades, particularmente a nosotros, porque incluso cuando luego la comisión ya se disolvió, porque tardaron mucho las elecciones y ya decidimos tener relaciones bilaterales con el ayuntamiento, pero Perelló nos daba muchas facilidades. Cuando iban a ir a un pleno, 48 horas antes, nos enseñaban todos los dictámenes para que viéramos lo que iba. Y asistíamos al pleno y algunas veces hasta habíamos hablado, ¿eh? Cuando no sé qué hacían, si le suspendían o no sé qué, pero algunas veces habíamos hablado, que entonces los plenos los hacían en una sala más pequeña. La sala de plenos que hay ahora en el ayuntamiento la estrenamos cuando ya éramos nosotros los que gobernábamos. Entonces, gobernábamos así, como un ayuntamiento paralelo, y le exigíamos. Me acuerdo que pusieron en marcha unos recibos en Belviche de contribuciones especiales, y vino un ciudadano de Belviche a enseñarme el recibo que les hacían pagar no sé cuánto de contribuciones especiales por urbanizar, porque iban a urbanizar, pero pedían que lo pagaran los que vivían aquí, ¿no? Y cogí el recibo inmediatamente, me fui a ver a Perelló y digo, ¿esto qué es? Y dice, pero hombre, esto lo han puesto en marcha así, habían hecho eso para decir que había partida en el presupuesto, o sea, que tenían dinero para cobrar, pero no tenían mucha idea de si lo iban a cobrar o no. Total, que con aquello inmediatamente suspendieron el envío de recibos y anularon a todo aquello, o sea que estas cosas nosotros las cortábamos. Yo era el segundo de la lista. Todo el mundo se creyó, había la creencia de que yo había de ser el alcalde. Lo que ocurre es que dos cosas, y tengo que confesarlo y lo he dicho ya en alguna ocasión. Por una parte, yo tenía dudas de que tuviese la capacidad suficiente en una ciudad tan grande, tan conflictiva como se presentaba, porque era conflictiva en aquellos momentos, pero lo que más me sujetó a no dar este paso es que yo estaba muy comprometido sindicalmente, estábamos negociando a nivel de Pegaso, la reconversión y todas estas cosas, y me parecía que no
no podía yo en aquel momento dejar la fábrica tal como estaba, con todo lo que teníamos encima, y que tener en cuenta que yo estaba negociando, como os he dicho antes, con Madrid. Yo iba a Madrid 2 o 3 veces en semana, y eso fue lo que más influyó para decir, no me puedo ir en esta. Y esto fue lo que motivó el que yo no diera el paso al frente. Bueno, en la primera legislatura, como yo todavía estaba en Pegaso, cuando echamos a andar, no había, fui a la Diputación. En el Ayuntamiento solo tenía, en la ponencia de personal, tenía el informática, concejal de informática. Pero eso era un poco así, de estar por casa. Era una cosa que no. Yo estaba muy comprometido en la fábrica y no disponía de mucho tiempo, pero además quizás había otras consideraciones políticas. Lo que pasa es que, bueno, el año 80, que yo ya estoy en condiciones de tirar adelante en todo, fue cuando hubo las elecciones y Pujol gana las elecciones al Parlamento y Tarradellas desaparece y yo cojo un área en la Diputación, y aquí en el Ayuntamiento pues ya había habido 2 ponentes de urbanismo nuestros que no acababan de... Y fue cuando yo, entonces en el Ayuntamiento, cogí el área más fuerte que había, yo la cogí, me propusieron, pero vamos, de todas maneras yo impuse un poco el orden. Cogí el área de urbanismo, obras y servicios municipales, que prácticamente era gastar, fuera de personal, era gastar el 90% del presupuesto del Ayuntamiento. Y esto es lo que yo regenté desde el año 80, final del 80, hasta las elecciones nuevas, que fueron en el 83, pero que luego en el 83, otra vez, volví con la misma área, salvo urbanismo, pero todo lo demás lo tenía yo también, y además fui portavoz del grupo en esa segunda ocasión, fui alcalde accidental 2 o 3 veces por ausencia de Pujana y estas cosas. O sea, de alguna manera, mientras yo estuve en el Ayuntamiento, a partir del mes 14 o 15 de que habíamos ganado las elecciones, hasta que yo me marché, era diríamos, un referente importante. Tenía un peso decisivo. Hay que tener en cuenta que el partido, aquí le abro yo, que era el secretario general del partido y que, bueno, que el peso político era indiscutible.